Compatriotas, bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar analizando la situación anterior, la presente y la que puede llegar a venir en las Fuerzas Armadas. Lo primero que tenemos que decir es que las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército, la Armada como la Fuerza Aérea, se encontraban y se encuentran en paupérrimas situaciones económicas, estructurales, en operacionales, es decir, no tienen la capacidad de operar en actividades que deberían estar operando y que hay mucho por hacer, sobre todo porque tenemos muchos conflictos, mucha hipótesis también, Malvinas, la frontera, la cuestión de pequeñas guerrillas que dicen ser mapuches, otras actividades que por supuesto tienen que involucrarse, como por ejemplo en la cuestión marina, sobre los barcos pesqueros chinos que vienen a saquear los recursos naturales que pertenecen a la Argentina, sobre la Fuerza Aérea que puede controlar los aviones que traen droga a nuestro país. ¿En qué situación heredó Milei a las Fuerzas Armadas? Bueno, contamos con oficiales, suboficiales y voluntariados que tienen que comprarse su propia indumentaria, que tienen sueldos bajísimos y que el presupuesto es el más bajo de la historia y el más bajo de toda la región, con armas viejísimas, con armamentos viejísimos, con elementos necesarios de transporte, logísticos, viejos, añejos, obsoletos, en situaciones totalmente deterioradas, de años y años y años. Por supuesto que esto tiene que ver, está vinculado con una visión, un relato que se viene imponiendo en la Argentina desde el fin de la Junta Militar del 82 a la fecha. Post Malvina, diría yo, con el proyecto Democracia, donde se estigmatizó a todas las Fuerzas Armadas y aún hoy hay algunos con la cabeza lavada que piensan que ser militar está mal, que son lo mismo que dicen la yuta, como decía nuestro gran Ricardo Iorio. Tiene que ver más con un relato, con una lógica, con un sentido común que se ha construido de los medios de comunicación y con activistas de derechos humanos. Porque esa es la realidad. Entonces, podemos hablar de situacionalmente cómo están en la parte económica, logística, operacional, de ánimo, espiritualmente, cada miembro. Pero lo primero que tenemos que hablar cuando hablamos de las Fuerzas Armadas es del relato que se impuso en nuestro país. O sea, es imposible hablar de otra cuestión si no hablamos primero del relato. Entonces, nos encontramos en una situación totalmente deteriorada, totalmente destruida. Así se encontraban las Fuerzas Armadas cuando Milei tomó el gobierno. Obviamente que esto no cambió y no va a cambiar. Ahora vamos a analizar la parte de Milei. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo se quiere mover? Lo primero que dicen ellos cuando asumen es querer reivindicar a las Fuerzas Armadas. Viene más por la parte de Villarruel. Incluso el ministro de Defensa, Petri, también lo había expresado, Milei mismo lo había expresado, de querer respetar, reivindicar, admirar, poner en otro estatus, tener otra visión social sobre las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no es así. Pero bueno, el primer punto que ellos cuando asumieron expresaron sobre este tema era eso. Ahora, Milei tiene una parte distinta, una visión geopolítica y estratégica distinta. Sus aliados claros siempre van a ser la OTAN. Él lo dijo en su entrevista antes de asumir.
que Estados Unidos Estados Unidos e Israel iban a ser sus socios. Inglaterra no lo menciona por la cuestión Malvinas y porque ya sabemos. ¿Usted está de acuerdo absolutamente con todo lo que ha hecho Israel? Nosotros estamos parados del lado correcto de la historia, estamos parados del lado de Israel, estamos parados del lado de Estados Unidos, estamos parados del lado de Occidente, ¿sí? Y vamos a utilizar todos los recursos para defendernos de los terroristas. Entonces Javier Milei va a obedecer absolutamente todas las órdenes, todas las decisiones que tome la OTAN, porque su aliado estratégico es este bloque en el mundo, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña, aunque no quiera decirlo. Por supuesto que Milei no deja de hacer papelones internacionales, llamando terrorista al presidente de Colombia, comunista de Brasil, comunista Xi Jinping, ahora metiéndose con Pedro Sánchez, siendo un fanático seguidor del presidente de Ucrania cuando está en plena guerra con Rusia, siendo un obsecuente de Israel también estando en guerra. Con respecto a Estados Unidos, no solamente decidió poner una base naval y trabajar en conjunto con los intereses, haciendo una base militar en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Un hecho significativo, porque se opone a lo que hizo el kirchnerismo en su momento, que fue poner la base militar, que en realidad es militar, porque está custodiada por militares y porque además depende del Departamento de Defensa de China, la base científica militar espacial china que está en Bajada del Agrio, Neuquén. Entonces no hay una estabilidad en gobierno, es todo contradicciones que no hacen más que perjudicar a la Argentina en definitiva, no importa cuál sea el gobierno. Comprar F-16 ¿está bien o está mal? Bueno, más allá del nivel tecnológico que pueda aportar de forma disuasiva, lo cierto es que al hacerlo dependes netamente de Estados Unidos, o sea, del creador, del fabricante. Después hay otra payasada que quiso hacer Milei, que es hacer que las Fuerzas Armadas intervengan en la lucha contra el narcotráfico. Eso es otra ridiculez y es algo peligroso. No solamente tener socios en guerra es peligroso, sino también involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, de lo peor que hay. En primer lugar, porque es una guerra civil, es una lucha, una crisis, un conflicto con civiles, lo cual, para eso tenés a la seguridad, policía, gendarmería, que son los encargados de hacerlo. Las Fuerzas Armadas están para combatir, para luchar con otro ejército, con otra Fuerza Armada de otro país. Porque en los 70, cuando se ocurrió poner a luchar contra terroristas comunistas, ocurrió como ocurre y lo que viene pasando hasta el día de hoy, y el motivo por el que hago este video de la debacle y la destructuración de las Fuerzas Armadas. Es decir, estas decisiones que está tomando Milei tiene una factura que no sabemos cuál es el precio a pagar y que puede ser muy caro, muy caro. Está bien la reivindicación de las Fuerzas Armadas, está bien la reequipación, está bien que se suban los sueldos. De hecho, hoy con Milei los sueldos se suben a medida que sube los precios de los productos. O sea, está de acuerdo a la inflación, no es que tienen gran sueldo. Pero bueno, van 5 o 6 meses. El beneficio de la duda yo solamente se lo doy a Victoria Villarroel, ya lo dije y se lo dejo en un video por acá si le interesa verlo. Pero después, ¿qué voy a esperar de un radical como Petri o de un anarquista como Milei?
No me estoy cargando a Milei porque de hecho todos los gobiernos de la democracia básicamente han continuado en una línea terrorífica. Algunos desarmándola y otros utilizando para sus propios intereses. De hecho, han sido patéticos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Si a ustedes les interesa conseguir esta campera, que es la campera oficial del ejército, escriban abajo campera. Y se la voy a estar haciendo llegar. No se olviden de darle me gusta también y de unirse a nuestro grupo de Telegram. Nos vemos, compatriotas. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga y que la fuerza del cielo nos acompañe. ¡Viva la libertad!